Resumen y análisis del libro de Génesis. Este resumen y análisis del libro de Génesis proporciona información acerca del título, los autores, fecha de escritura, cronología, temas, teología, ideas generales, una breve perspectiva y los capítulos del libro de Génesis. Título. La primera frase en el texto hebreo del capítulo 1, verso 1, es Bereshit, que significa en el principio, el cual también es el título hebreo del libro. Los libros, en los tiempos antiguos, eran nombrados por su primera o primeras dos palabras. El título en español, Génesis, es de origen griego y viene de la palabra Geneseos, la cual aparece en la traducción griega precristiana Septuagint del capítulo 2, verso 4 y capítulo 5, verso 1. Dependiendo de su contexto, la palabra puede significar nacimiento, genealogía o historia del origen. En ambas formas, griego y hebreo, el título tradicional de Génesis describe de forma apropiada su contenido, ya que es un libro que trata principalmente de comienzos. Historia. Los capítulos desde el 1 al 38 reflejan grandes cosas que conocemos de otras fuentes acerca de la vida y cultura en la Mesopotamia antigua. Creación, genealogías, diluvios, destrucciones, geografías y la realización de mapas, técnicas de construcción, migración de personas, compra y venta de tierras, procedimientos y costumbres legales, pastoreo y cría de ganado. Todos esos asuntos, entre otros, eran de vital importancia para las personas de Mesopotamia durante ese tiempo. También eran de interés para los individuos, familias y tribus de los cuales leemos en los primeros 38 capítulos del libro de Génesis. El autor parece ubicar el Edén, el primer hogar de la humanidad, dentro o cerca de Mesopotamia. La torre de Babel fue construida allí. Abraham nació allí, Isaac se llevó una esposa de allí, y Jacob vivió allí por 20 años. Aunque estos patriarcas se establecieron en Canaán, su tierra original era Mesopotamia. La literatura antigua más cercana y paralela a Génesis, capítulos 1 al 38, también viene de Mesopotamia. Enuma Elish, la historia del ascenso del dios Marduk a la supremacía en el panteón babilónico. Es similar en algunos aspectos, aunque a través de lo mítico y politeísta, a la creación de Génesis, capítulo 1. Algunas de las características de cierto rey enlistadas en Sumeria poseen una gran semejanza con la genealogía mostrada en Génesis, capítulo 5. La 11ª tabla de la saga Gilgamesh es un poco similar en la idea a la narración del diluvio en Génesis, capítulos 6 al 8. Muchos de los eventos mayores en Génesis capítulos 1 al 8 son narrados en el mismo orden que eventos similares en la saga Atrahasis. De hecho, las características poseen el mismo patrón de creación, rebelión, destrucción que la descripción bíblica. Las tablas de arcilla encontradas en 1974 en el lugar antiguo 2500 a 2300 a.C. de Ebla, actualmente Marduk, al norte de Siria, pueden tener contenido intrigantemente paralelo. Dos juegos importantes de documentos demuestran el reflejo de Mesopotamia en los primeros 38 capítulos de Génesis. Desde las cartas Mari, que datan del período patriarcal, aprendemos que los nombres de los patriarcas, incluyendo especialmente a Abraham, Jacob y Job, eran típicos en aquel momento.
Las cartas ilustran claramente la libertad de viaje posible entre varias partes del mundo amorrita, en el cual vivieron los patriarcas. A pesar de que las tablas Nuzi datan de unos siglos más tarde que el periodo patriarcal, estas mostraron las costumbres patriarcales, las cuales sobrevivieron intactas por muchos siglos. El derecho a heredar un miembro adoptado en el hogar o esclavo, ver capítulo 15, versos 1 al 4. La obligación de una esposa infecunda de proporcionar a su esposo hijos a través de una sierva, ver capítulo 16, versos 2 al 4. Críticas en contra de la expulsión de una sierva y su hijo, capítulo 21, versos 10 y 11. La autoridad de estatutos orales en la ley del cercano Oriente, así como el legado del hecho de muerte, capítulo 27, versos 1 al 4, versos 22, 23 y verso 33. Estas y otras costumbres legales, contratos sociales y provisiones se ilustran gráficamente en los documentos mesopotámicos, mientras que los capítulos 1 al 38 de Génesis es mesopotámica en cuanto a personajes e historia. De la misma forma, los capítulos 39 al 50 reflejan la influencia egipcia, aunque no de una forma tan directa. Algunos ejemplos de esta influencia son cultivo de la uva egipcia, capítulo 40, versos 9 al 11, la escena en la orilla del río, capítulo 41, Egipto como el granero de Canaán, capítulo 42, Canaán como la fuente de numerosos productos para el consumo de los egipcios, capítulo 43, las costumbres sociales y religiosas de los egipcios, el fin de los capítulos 43 y 46, los procedimientos administrativos egipcios, capítulo 47, las prácticas funerarias egipcias, capítulo 50, y varias palabras y nombres egipcios a lo largo de estos capítulos. La literatura paralela más cercana de Egipto es el cuento de dos hermanos, el cual posee alguna semejanza con la historia de José y la esposa de Potifar, capítulo 39. Las narrativas egipcias autobiográficas, así como las historias de Sinué y el reporte de Wenamun y ciertas leyendas históricas ofrecen más paralelismos literarios. Autor y fecha de escritura. Históricamente, los judíos y cristianos, de forma similar, han sostenido que Moisés fue el autor y compilador de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos libros, conocidos como el Pentateuco, lo cual significa libro de 5 volúmenes, fueron referidos en la tradición judía como los 5 libros de la ley de Moisés. La misma Biblia sugiere la autoría mosaica de Génesis, ya que Hechos capítulo 15 verso 1 se refiere a la circuncisión como la costumbre enseñada por Moisés, como alusión a Génesis capítulo 17. Sin embargo, una cierta cantidad de ediciones editoriales parecen indicarlo. El periodo histórico durante el cual Moisés vivió parece estar fijado por una cantidad justa de precisión en Primera de Reyes. Se nos dice que el 4º año del reinado del rey Salomón sobre Israel fue el mismo que los 480 años luego de que los israelitas hayan salido de Egipto. Primera de Reyes capítulo 6 verso 1, ya que el anterior fue 966 a.C., el último, y por consiguiente la fecha del Éxodo fue en 1446 a.C., asumiendo que el 480 en Primera de Reyes capítulo 6 verso 1
debe tomarse literalmente. Ver Introducción a Jueces, Historia. El periodo de 40 años de la divagación de Israel en el desierto, que tomó desde 1446 hasta 1406 a.C., habría sido el momento más oportuno para que Moisés escribiera lo que hoy se conoce como el Pentateuco. Durante los últimos 3 siglos, muchos intérpretes han aclamado encontrar en el Pentateuco 4 fuentes fundamentales. Los documentos presumidos que se alegan datan del X al V siglo a.C. Son llamados J por Yahweh, el nombre personal en el Antiguo Testamento de Dios; E por Elohim, un nombre genérico para Dios; D por Deuteronomio y P por sacerdotal. Cada uno de estos documentos es aclamado por tener sus propias características y su propia teología, las cuales a menudo contradicen las de los otros documentos. El Pentateuco es luego representado como un mosaico de historias, poemas y leyes. Sin embargo, este punto de vista no es soportado por evidencia conclusiva, e investigaciones arqueológicas y literarias tienden a descartar muchos argumentos usados para desafiar la autoría mosaica. Tema teológico y mensaje. Génesis habla de comienzos, de los cielos y la tierra, de la luz y la oscuridad, de mares y cielos, de tierras y vegetación, del sol y la luna y las estrellas, de los animales terrestres, voladores y marítimos, de los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, el clímax de su actividad creativa, del matrimonio y la familia, de la sociedad y la civilización, del pecado y la redención. La historia podría continuar. Una palabra clave en Génesis es linajes, lo que sirve para dividir el libro en sus 10 partes mayores y que incluye conceptos como nacimiento, genealogía e historia. El libro de Génesis es una base para entender el resto de la Biblia. Su mensaje es rico y complejo, y enlistar sus elementos principales da un resultado sucinto del mensaje bíblico completo. Es un libro que habla supremamente acerca de relaciones, resaltando esas entre Dios y su creación, entre Dios y la humanidad, y entre Dios y los seres humanos. Es monoteísta, dar por sentado que solo hay un solo Dios, merecedor del nombre, y oponerse a las ideas de que hay muchos dioses, politeísmo, que no hay un Dios, al ateísmo, y de que todo es divino, panteísmo. Claramente enseña que el único Dios verdadero es soberano sobre todo lo que existe, por ejemplo, su creación entera, y que Él a menudo ejercita su libertad ilimitada para revocar costumbres, tradiciones y planes humanos. Nos introduce a la forma en la que Dios inicia y hace pactos con su gente escogida, prometiendo su amor y lealtad a ellos, y llamándolos a prometer la suya a Él. Establece el sacrificio como el sustituto de una vida por una vida. Capítulo 22. Nos da la primera pista de la provisión de redención de Dios contra las fuerzas del mal. Comparar capítulos 3, verso 15, con Romanos, capítulo 16, versos 17 al 20, y contiene el estatuto más antiguo y profundo concerniente al significado de fe. Capítulo 15, verso 6. Más de la mitad de Hebreos capítulo 11, una lista del Nuevo Testamento de los leales, se refiere a personajes de Génesis. Características literarias. El mensaje de un libro es mejorado a menudo por su estructura y características literarias. Génesis
está dividido en 10 grandes secciones. Cada una comienza con la palabra linajes. Ver capítulo 2, verso 4, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 9, capítulo 10, verso 1, capítulo 11, verso 10, capítulo 11, verso 27, capítulo 25, verso 12, capítulo 25, verso 19, capítulo 36, verso 1, repetido para hacer énfasis en capítulo 36, verso 9, y en capítulo 37, verso 2. Las primeras 5 secciones pueden agruparse juntas, y junto con la introducción del libro como un completo, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3, pueden ser llamados historia primigenia, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 11, verso 26. Esta introducción a la historia principal bosqueja el periodo de Adán hasta Abraham y cuenta la forma de ser Dios con la raza humana como un todo. Las últimas 5 secciones constituyen una cuenta más larga, pero de igual forma unificada, y relata la historia del trato de Dios con los ancestros de su gente escogida en Israel: Abraham, Isaac, Jacob y José y sus familias. Una sección llamada a menudo Historia Patriarcal, del capítulo 11, verso 27 al capítulo 50, verso 26. Esta sección, en cambio, está compuesta de 3 ciclos narrativos: Abraham, Isaac, del capítulo 11, verso 27 al capítulo 25, verso 11, Isaac, Jacob, del capítulo 25, verso 19 al capítulo 35, verso 29, y capítulo 37, verso 1, Jacob, José, del capítulo 37, verso 2 al capítulo 50, verso 26, intercaladas con las genealogías de Ismael, del capítulo 25, versos 12 al 18, y Esaú, capítulo 36. La frecuencia narrativa se concentra frecuentemente en la vida de un hijo segundo, en preferencia al primogénito: Set sobre Caín, Sem sobre Jafet, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, Judá y José sobre sus hermanos, y Efraín sobre Manasés. Tanto énfasis en escoger divinamente hombres de sus familias es quizás la característica teológica y literaria más obvia del libro de Génesis como un todo. Subraya el hecho de que la gente de Dios no es producto de desarrollos humanos naturales, sino el resultado de la intrusión soberana con la gracia de Dios en la historia humana. Él saca de los humanos caídos una nueva humanidad consagrada a Él, llamada y destinada a ser gente de su reino y el canal de su bendición para la tierra completa. Números con significados simbólicos figuran prominentemente en Génesis. El número 10, aparte de ser un número de las secciones en las que Génesis está dividido, es también el número de nombres que aparecen en la genealogía de los capítulos 5 y 11. El número 7 también ocurre frecuentemente. El texto hebreo del capítulo 1, verso 1, está compuesto de 7 palabras exactas, y las del capítulo 1, verso 2, de 14 palabras, 2 veces 7. Hay 7 días de creación, 7 nombres en la genealogía del capítulo, varios 7 en la historia del diluvio, 70 descendientes de los hijos de Noé, capítulo 10, 7 promesas hechas a Abraham, capítulo 12, versos 2 y 3, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna en Egipto, capítulo 41, y 70 descendientes de Jacob, capítulo 46. Otros números significativos, como el 12 y 40, son usados con una frecuencia similar. El libro de Génesis es básicamente prosa narrativa, interrumpida en algunos lugares por poemas breves. El más largo es el llamado La bendición de Jacob,
en el capítulo 49, versos 2 al 27. Mucha de la prosa tiene una calidad lírica y usa de lleno el sentido figurado y otros mecanismos que caracterizan a la literatura épica más fina del mundo. Paralelismo vertical y horizontal entre los dos escenarios de 3 días en la creación, el flujo y reflujo del pecado y juicio en el capítulo 3, la serpiente y la mujer y hombre que pecan sucesivamente. Luego Dios los cuestiona en orden reverso. Luego Él los juzga en orden original. La monotonía poderosa de "y luego Él murió". Al final de los párrafos en el capítulo 5, el efecto climático de la frase "pero Dios se recordó a Noé", capítulo 8, verso 1. En el medio de la historia del diluvio, la estructura de reloj de arena del relato de la Torre de Babel en el capítulo 11, verso 1 al 9. Narrativa en versículos 1 a 2, 8 a 9. Discurso en versículos 3 a 4, 6 a 7 y el versículo 5 que actúa como transición. El juego de palabras macabro en capítulo 40, verso 19. La alternación entre relatos breves acerca de los hijos primogénitos y relatos largos acerca de los hijos más jóvenes. Estos y otros mecanismos literarios añaden interés a la narración y proporcionan señales para interpretar, a las cuales el lector debería prestar atención. No es coincidencia que muchos de los sujetos y temas de los primeros 3 capítulos de Génesis están reflejados en los últimos 3 capítulos de Apocalipsis. Solo podemos maravillarnos ante la influencia del Señor mismo, quien nos asegura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y que los hombres que la escribieron de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Basado en libros de la Biblia. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte de ninguna de nuestras próximas historias, reflexiones, consejos y más. Dale like al video, comenta y comparte para llegar a más personas que necesitan conocer de Dios. Nos ayudas mucho. Infinitas bendiciones.